Episodio 58. De hecho íbamos a hacer este episodio extremadamente corto, pero ya analizándolo creo que cabe la posibilidad de que lo hagamos un poco más largo de lo necesario. En realidad estamos cerrando con los productos de Orenda, estamos cerrando con nuestros productos para spa. El Spa 500, el Spa 500 es básicamente el único de nuestros productos que no está diseñado para usarse con usuarios en el agua. Y también voy a tocar base un poquito acerca de el CE Spa, el CE Spa, que es básicamente la versión del clarificador CE adaptada para spas, una versión menos concentrada para evitar problemas, por ejemplo, de la espuma, y pues también adaptar las dosis en un cuerpo de agua que es mucho más pequeño, que en un spa el tamaño promedio vienen siendo alrededor de 500 galones. De hecho, ahí recibe su nombre también el Spa 500, el Spa 500, del tamaño estándar de los spas, de los jacuzzis que son movibles, que son portables aquí en los Estados Unidos, no los que están construidos. Obviamente eso es un poquito diferente, y en ese tipo de casos la mayoría de las veces el agua del spa es la misma que del agua de la alberca, por lo cual lo hace casi imposible que se pueda manejar una estrategia diferente. Pero me gustaría también tocar, yo creo, hablar un poquito más de cómo son los spas diferentes, los spas que están aislados, los spas que están fuera del suelo, que no están construidos junto con la piscina, y muchas veces que se utilizan en propiedades de renta, en donde existe una gran rotación de usuarios, un gran volumen de bañistas, y esto pues puede conducir a ciertos problemas, o más que nada ciertas meticulosidades que se tienen que tener en cuenta. Y de ahí me va a gustar derivar el episodio de hoy, no solo tanto en cómo utilizar el Spa 500 o el CE Spa, sino también en ciertos cuidados que se tienen que mantener en un spa. Solamente una vez en mi vida me ha tocado entrenar a una compañía que lo único que tenían era spas, debido a que vivían en una zona vacacional en Big Bear, y ellos, allá no hay piscinas en realidad, y el 90% de las casas, debido a que es una zona muy turística para ir a esquiar, para ir a hacer snowboarding, el 90% de las casas tienen hot tubs o jacuzzis portables, y pues ese es simplemente gran parte de su negocio. Eso es lo que ellos mantienen en realidad, no solo las propiedades, sino también los spas. Pero ya sin más preámbulos, comencemos. Hablaremos del Spa 500 principalmente, el Spa 500, el CE Spa, para concluir con los productos de Orenda, y hablaremos también de los cuidados específicos para un spa que tenemos que tomar en cuenta. Hola, soy Miguel de Orenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, me gustaría empezar definiendo para qué sirve el Spa 500. El Spa 500 es un producto también enzimático, y es un producto bastante concentrado que básicamente se encarga de limpiar las pipas, el sistema de plomería de un spa fuertemente. Es un producto químico cáustico, por lo cual no se puede utilizar, no se debería jamás utilizar con personas en el agua. Básicamente su funcionamiento es agregar 8 onzas, que es el tamaño estándar que vendemos nosotros. Únicamente tenemos 8 onzas y 16 onzas. Entonces consiste en agregar 8 onzas por cada 500 galones de agua, correr el sistema, circularlo, para limpiar obviamente el sistema de plomería. También es conveniente limpiar el filtro. Primero limpiar el filtro, ponerlo en el spa, agregar el producto, correrlo, para que de esa manera también el producto químico tenga la capacidad de purgar o limpiar el filtro extenuadamente. Y también el sistema de plomería, que eso es lo más importante, porque muchas veces con el gran uso y la gran rotación de usuarios, este tipo de sistemas de spa tienden a acumular varias grasas y aceites en el sistema de plomería, sobre todo en los codos. Tiende a atorarse, que a la larga eso pues consume desafortunadamente desinfectante, y obviamente previene que el sistema esté limpio. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, porque está dentro del sistema. Y por eso también es que a veces, dependiendo del uso, de la cantidad de usuarios que recibe y de la frecuencia,
que recibe un spa es conveniente y es recomendado drenarlo de vez en cuando. Al final de cuentas son 500 galones. La verdad es que la mayoría están hechos a base de un tipo de fibra de vidrio o de acrílico, por lo cual son muy resistentes al daño químico, no son tan propensos a presentar daño por el índice de saturación del Angelier, ya sea por una baja saturación o por una sobresaturación. No es un material poroso tampoco, entonces no es un material fácil que presente alga fácilmente, aunque sí puede ocurrir obviamente en cualquier situación. En cualquier cuerpo de agua puede existir el alga. Pero el otro producto también que lo comentamos en el episodio anterior, hablamos del clarificador C. En este caso la versión para el spa es el CE Spa. Es una onza por cada 500 galones y es un producto simplemente que se encarga también de agregar el notorio quitosano del que hablábamos en el episodio anterior. Pero bueno, ¿cuáles son las diferencias a lo mejor que tenemos que tener a la hora de mantener un spa? Tenemos que evaluar obviamente el tipo de desinfectante que queremos utilizar y esto va a depender mucho del uso. Si es un spa que está demasiado concurrido, lamentablemente mantenerlo con cloro líquido va a ser una verdadera pesadilla, porque la verdad es que con las altas temperaturas, la alta agitación por los jets y el alto volumen de usuarios que va a recibir, especialmente si es una propiedad de renta, una propiedad que otra vez recibe demasiado uso, desafortunadamente el cloro líquido nunca va a durar, lo cual nos deja básicamente con la única opción que son las pastillas, y de ahí podemos decidir si queremos utilizar pastillas de bromo y pastillas de cloro. Aún me ha faltado hablar extensamente lo que es el bromo, ya se viene el episodio, lo tenemos planeado, lo tenemos agendado, simplemente que no lo hemos sacado. Nos falta por ahí darle un poco de detalle, pero tenemos la opción de optar por utilizar bromo o optar por utilizar pastillas de cloro. Las pastillas de cloro para el spa son específicamente diseñadas para el spa y son de hecho de 1 pulgada, son las pequeñas. No podemos utilizar el tipo de pastillas que utilizaríamos, por ejemplo, en una piscina, porque estas son más grandes y obviamente con su consumo van a empezar a elevar los niveles de ácido isocianúrico muy rápidamente. Recordemos que 2 pastillas de tricloro, o lo que viene siendo el equivalente a 1 libra, elevarían en una piscina el nivel de ácido isocianúrico entre 5 a 6 partes por millón. En una piscina de 10,000 galones, me faltó mencionarlo por ahí, pero podemos identificar fácilmente el impacto tan severo que esto tendría en un cuerpo de agua mucho más pequeño, como lo es un spa de tan solo 500 galones en promedio. Entonces necesitamos utilizar las pastillas de 1 pulgada, ya sea que de cloro o de bromo. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que pues no podemos intercambiar. Tenemos que elegir uno o el otro. Las pastillas de bromo son convenientes en spas portables, en spas movibles, cuando se tiene una cubierta. Y a mí me gusta siempre, incluso cuando tenemos la cubierta, a la hora de que se haga el servicio, que se haga la limpieza del filtro, porque los filtros de estos pues son de cartucho, en la mayoría de los casos son removibles, se sacan y se vuelven a poner muy fácilmente. Pero mientras que se haga el servicio es muy importante dejar que el spa, que generalmente se utiliza con una cubierta, dejarlo descubierto para que respire, para que muchos de los químicos que utilizamos tengan la oportunidad de pues gasearse, en otras palabras, no se queden atrapados entre la cubierta y la superficie del agua. Pero si vamos a utilizar tricloro, pastillas, tenemos que saber que hay un punto en el que nuestro acondicionador va a ser muy alto y vamos a tener que desafortunadamente drenar el agua porque el cloro va a ser básicamente ineficiente. Lo hemos comentado en el pasado en cuanto a los episodios de acondicionador, de cyanuric acid, las pastillas de tricloro, pero nunca está de más mencionarlo. Generalmente la mejor opción siempre va a ser el bromo. Lo único con lo que tiene que tener cuidado es que sea 100% un spa que tiene una cubierta y obviamente que no esté conectado al agua de la piscina. Como les estaba diciendo, este episodio es más que nada diseñado para esos spas movibles, portables, que se tratan por sí solos. Y la cosa con el bromo es que no existe una protección contra el sol. Entonces, siempre y cuando el bromo esté tapado, no se va a degradar con el sol. Pero, sin embargo, si es expuesto en cantidades, en tiempos prolongados contra el sol, va a empezarse a degradar y va a empezar a crear iones de bromato, los cuales son cancerígenos. Tienen cierta
preocupación ahí a las diferentes entidades y asociaciones que se encargan de validar todos estos químicos. Es algo que tenemos que saber, que el bromo expuesto al sol crea bromato, y el bromato desafortunadamente es un ion cancerígeno que queremos evitar. Obviamente cuando el spa se encuentra cubierto la gran mayoría del tiempo, tiende a no ser un problema, porque pues es también la cantidad de tiempo de exposición un factor importante. Pero otra de las razones también por las cuales a lo mejor es conveniente utilizar bromo en este tipo de aplicaciones es que el bromo es menos agresivo en la piel y tarda más en degradarse, tarda más en disolverse. Entonces por eso mismo ofrece la capacidad de mantener un residuo por mayor tiempo en comparación con el cloro. Y obviamente si uno decidiera a lo mejor cargar un poco el spa con más pastillas de bromo, no estoy diciendo que sea algo que yo recomiendo, pero sé que pues este mundo no es perfecto, no es ideal, y la gente hace ciertas cosas para intentar solventar, para mantenerse a flote en su negocio. Digamos que sobrecargaran con bromo no va a ser tan áspero, no va a causar tanta desconformidad en la piel y en los ojos como lo haría una sobredosificación o un abuso del cloro, de las pastillas de cloro, por ejemplo. Sin embargo, también va a tener un impacto en el índice de saturación del alquiler. Tanto las pastillas de bromo como las pastillas de cloro en este tipo de spas, si se abusa de ellas, van a tender a causar un pH pues un poco más bajo. Y sabemos que un pH bajo, una alcalinidad baja y un calcio bajo, obviamente esto es una de las ecuaciones principales que se van a presentar en un spa, porque la gente en realidad no ocupa ponerles calcio porque no son superficies cementosas. Les decía, es un acabado a base de acrílico, a base de fibra de vidrio, por lo cual no es necesario en realidad la utilización de una dureza de calcio entre 200 y 400 como se haría a la mejor en una piscina cementosa, en una piscina con acabado cementoso. Sin embargo, el agua agresiva sí va a causar daños en el material, va a causar decoloración, va a causar como cierto deterioro y una condición muy similar a lo que pasa en las piscinas de fibra de vidrio, que es el chalking, que es como que se empieza a ver bastante opaco el color del spa. Generalmente esto tarda bastantes años y no es un problema, pero sí tiene que tener en cuenta que en este tipo de aplicaciones su estrategia principal de equilibrio no va a ser el calcio, sino que va a ser el pH y la alcalinidad. Y para eso, esto significa que no puede bajar mucho su pH, lo cual significa que tiene que ponerle buena atención a cómo está dosificando, cuántas pastillas le está poniendo, cuánto cloro o bromo está utilizando. Y también debido a que pues es una pequeña cantidad de agua que recibe mucha agitación, podemos esperar que de todas maneras nuestro pH quiera mantenerse un poco más elevado debido a la ley de Henry, a la pérdida de dióxido de carbono y todas las cosas buenas de las cuales ya hemos platicado en el pasado. Otra cosa que es muy importante en este tipo de sistemas es la precisión. Más importante que nunca es saber el volumen de ese spa, de ese jacuzzi, y más importante que nunca es saber dosificar, porque muy fácilmente podemos abusar de un producto químico sin darnos cuenta y completamente reventar la química, por falta de un mejor término. Sobresaturar el agua con cloro a mí me pasó desafortunadamente, simplemente por 2 cucharaditas de cloro le voy a poner sin medir nada. En realidad, de 2 cucharaditas me pasé a 5 cucharaditas. 5 cucharaditas fue todo lo que necesitó para que el cloro en ese spa, que en realidad era como de 150 galones, bastante pequeño, que el cloro se elevara a 20 partes por millón, lo cual es bastante irritante para la piel. El cloro, al final de cuentas, cuando es concentrado, puede quemar la piel, puede quemar los ojos. Hay que tener mucho cuidado. Otras de las cosas que también le recomendaría es utilizar un producto natural como el clarificador, el C-Spa, que nosotros tenemos para ayudarle al cloro con la gran parte de la demanda que va a ser de oxidación. ¿Qué es la oxidación? Todo lo que nosotros los usuarios vamos a introducir al cuerpo de agua. Las grasas, los aceites, el sudor, el champú, el acondicionador y un sinfín de otros compuestos que provienen de nuestro cuerpo. En realidad el cloro muy pequeñamente se va a enfocar en eliminar virus, bacterias, gérmenes, porque es un cuerpo muy pequeño de agua que constantemente debería de vaciarse.
Esa es la realidad. No es algo que uno pretende tener por años. En realidad, yo recomendaría que se vacíe por lo menos una vez al año, tomando en cuenta que es una cantidad tan pequeña de agua, y que una vez al año le haga la purga con el Spa 500, el Spa 500. No recomendaría definitivamente el uso de algicidas en este tipo de sistemas, y tampoco recomendaría productos secundarios como productos quelantes de metal o básicamente cualquier tipo de algicida. Otra cosa que tenemos que saber acerca de los sistemas de spa, que casi me faltaba, es que muchas veces cuentan con un ozonador ya incluido en el sistema. El ozonator o el ozonador va a causar demanda en el desinfectante. Naturalmente el ozonador también es un oxidante, y es un oxidante más fuerte que el cloro y es un oxidante más fuerte que el bromo. Entonces el ozonador, su ventaja es que al ser un oxidante va a encargarse de la demanda de oxidación, pero usted puede obviamente concluir o esperar que la demanda de cloro sea mayor cuando tiene el ozonador prendido o cuando lo está usando. Sería un resumen muy rápido, yo creo. En realidad, en cuanto a la estrategia de la desinfección de los spas, lo primero es minimizar, medir y dosificar apropiadamente. Esa es la clave, yo diría. Y en cuanto al equilibrio de la saturación del Langelier, sería más que nada basarse en la alcalinidad y en el pH, aceptando más que nada que el pH se va a retener en un nivel más alto. Digamos 7.8, 7.9 es la mejor límite que yo le pondría, y que a lo mejor tendría que limitar obviamente mi uso de pastillas para que mi pH no se vaya mucho para abajo y nos cause una baja saturación en el índice de saturación del Langelier, lo cual nos va a dañar más que nada el calentador. Sería principalmente lo que nos va a dañar. El elemento calentador del heater, de la caldera, es lo que se va a dañar, se va a corroer, y después pues el spa no se va a poder calentar. No se va a poder subir a 104 grados, creo que es el límite legal de diseño aquí en los Estados Unidos, 104 grados Fahrenheit, perdón. Y le quedó cualquier pregunta acerca de los productos Orrenda. Es un alivio ya no tener que estar hablando de ellos. La verdad es que lo hice más que nada por compromiso. A mí lo que más me gusta es hablar de la química, de la ciencia detrás de todo. Pero si le quedó cualquier pregunta o tiene alguna idea, ya sabe, nos puede contactar. Estamos aquí para servirle. Mi nombre es Miguel Chávez. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatech.com para más información.